Amigos televidentes, estimados estudiantes, amigos amantes de la literatura, el mejor arte del mundo. Hoy vamos a hacer unas glosas, unas reseñas, una especie de análisis sobre una de las obras más importantes que se han escrito en el siglo XX. Su nombre, Ensayos sobre la ceguera. Su autor, Premio Nobel de Literatura, portugués, el señor José Saramago. Saramago no era su apellido, él se llamaba José Sousa, pero el notario al registrarlo le colocó el Saramago, Jaramago, que es el nombre de una planta. No tuvo estudios, su madre era totalmente analfabeta, estudió muy poco, no los culminó, pero leyó todos los clásicos y se fue forjando y forjando lo que después le dio la imaginación tan portentosa para escribir sus obras. Fue periodista, escritor de novelas, dramaturgo, y como periodista tuvo grandes problemas. Él era ateo y comunista, y esto, ustedes saben, pues le causó muchísimos problemas. Inclusive tuvo que salir de Portugal. Cuando ya era famoso, en Porto, la ciudad donde nació, le iban a colocar el nombre a una calle con el nombre de él, y la gente no quiso que le colocaran su nombre. Israel le prohibió las obras, y esto hizo que fuera un hombre pues totalmente rechazado por algunas sociedades, pero hoy quienes conocemos la literatura tenemos que amar su pluma. José Saramago, les cuento, ganó el premio Nobel en el año de 1998. Murió en el 2010, hace 7 años nada más. ¿Qué escribió? Escribió una novela que no le dio mucho resultado en el año de 1947, que se llama Tierra de Pecado, y dejó 20 años sin escribir. No escribió durante 20 años. Después empezó a escribir, y escribió una obra supremamente polémica que se llama El Evangelio según Jesucristo. Es una visión evangélica muy personal y que le ha causado muchos problemas con la iglesia. Escribió también una obra que se llama Ensayos sobre la ceguera, La flor más grande del mundo, libros de poesía, y tal vez las dos mejores, Ensayos sobre la lucidez, y la que vamos a hablar, Ensayos sobre la ceguera. Este señor es tan importante que muchas universidades, como él no estudió, le dieron el título de doctor honoris causa. Veamos las universidades que lo hicieron doctor sin haber estudiado. La Universidad Autónoma de México, la Universidad de Madrid, la Universidad de Brasilia, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Castilla, la Universidad de El Salvador, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Manchester en el Reino Unido, la Universidad de Turín en Italia, la Universidad de Santiago de Chile. Esto ya nos muestra la inmensidad que tiene como escritor. Además fue miembro de la Academia de la Lengua de muchos países. Y él decía, soy un comunista hormonal. Y decía, el poder lo contamina todo. Y decía cosas como estas: ¿qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada por detener el asesinato de un ser humano? No es que yo sea pesimista, es que el mundo es pésimo. Ese es uno de los pensamientos, y al final damos otros de este maravilloso escritor. La obra Ensayos sobre la ceguera es una historia que vale la pena que conozcamos y que leamos. La novela empieza cuando un chofer de un carro va en una ciudad y para en un semáforo. De pronto no arranca cuando la luz está en verde porque no la ve, y empieza a quedarse ciego.
totalmente ciego, pero él no ve tinieblas, no ve oscuridad, sino una mancha como de leche. Queda todo blanco, blanco, blanco. Y ahí queda, y empieza a gritar, a desesperarse que no ve. La gente lo rodea, dice que está ciego, que no sabe qué le pasó, y un hombre le dice: deme las llaves, y lo lleva a su casa. Lógicamente le da las llaves, él lo lleva a la casa, pero él dice: no, yo no lo dejo entrar a mi casa porque de pronto me roba. Le dice: déjeme en la puerta y yo conozco el camino. Así es, lo deja en la puerta de la casa y él a tientas entra a su apartamento. Pero no le pidió las llaves y el señor que le llevó a la casa se roba el automóvil. Y así empieza el juego de ciegos. Llega la esposa y él al principio quiere mentirle, pero después le dice: estoy totalmente ciego, no veo sino cosas blancas. Ella, como puede, le dice: voy a traer el carro. Le dice: ay, se llevaron las llaves, tome las llaves suyas, tráigalo, está en la esquina. Y ella va y no encuentra el carro en su sitio y se dan cuenta de que su carro había desaparecido. Lo llevan donde un oftalmólogo, un oculista, como lo llama él ahí, y cuando llegan al consultorio del oculista había unos personajes. Saramago no le da nombre a ningún personaje, no existe un nombre propio. A este señor lo llama el primer ciego, la esposa del primer ciego, el oculista, la esposa del oculista, la mujer de gafas que estaba esperando ser auscultada, el niño estrábico, niño que tenía los ojitos torcidos, estaba allí también esperando al médico, el señor de la venda. Esos son los personajes. Cuando llega la señora con su marido, el oculista la hace pasar de emergencia, le hace un examen riguroso al esposo y lo encuentra perfectamente bien. Todo estaba bien en el ojo, pero él no veía. Él veía una mancha blanca. Él de pronto dice que tiene una enfermedad que se llama maurosis, no sé exactamente, pero cuando tienen esta enfermedad lo que ven es negro, tinieblas. Y él decía que veía una mancha blanca. Le manda a hacer unos exámenes, él no le receta absolutamente nada. El doctor ausculta a los demás enfermos y el señor se va para su casa. Y después, cada uno de los que estaban en el consultorio empiezan a quedar ciegos. Inclusive el doctor, el oculista, queda ciego. La señora de las gafas, que era una prostituta, el señor de la venda, el niño estrábico, todos empiezan a quedar ciegos. Y empieza la gran tragedia en la ciudad. Todos los que habían tenido contacto con ellos empiezan a quedar ciegos. Hasta el ladrón del carro queda ciego. Entonces el gobierno se ve en un eterno problema. ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces le dice: llevémoslos al manicomio. Allá pueden estar todos, pueden caber todos. Y empieza, le dan una piecita, había camas suficientes porque eran relativamente pocos los ciegos. Poco a poco va aumentando el número. Ciegos, 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 ciegos. Y llega el ladrón del carro y lo reconocen, a pesar de que era ciego. Pero hay una persona que no queda ciega, que es la esposa del doctor. Ella veía, y cuando se iban a llevar a su esposo para el manicomio, en una ambulancia, ella, para no dejarlo sola, dice: yo también estoy ciega. Entonces ella entra con todos los ciegos al manicomio. Y el ladrón de carros, que era un bandido, encuentra allí a la niña de gafas, que era prostituta, y empieza a tocarla, como a abusar de ella. Y ella, en un momento de rabia, se quita el tacón del zapato y se lo manda con tanta fuerza que se lo entierra en el muslo, en una pierna. Y el ladrón de carro empieza a infectarse, a pudrirse. No había drogas, no había nada.
Y una noche en su desesperación, porque la pierna ya estaba totalmente sucia, maloliente, se sale y el ejército le dice dónde va. Él no veía nada, le disparan y lo asesinan. A los compañeros ciegos les toca enterrarlo, todos. Para ir al baño era una tragedia. Ellos ponían unos lazos largos, se iban tomados del lazo para que no se perdieran, para llegar a los retretes, a los baños, al orinal. Y empieza el mal olor, untarse de caca y toda esa tragedia allí en el manicomio. Terrible, tenían poca comida, la comida se las dejaban en la puerta y empiezan los problemas. La única que veía y los orientaba era, como les dije, la esposa del médico. Y miren lo que pasa. Llega una pandilla, hacen una pandilla de ciegos, armados, y se robaban la comida de las otras salas de ciegos. Y llegan hasta el momento en que dicen, necesitamos dinero, de aquí en adelante el que tenga dinero come y si no, no come. Ellos no tenían dinero, dijo, entonces traigan joyas, relojes y todo lo que tengan de valor. Y los pobres ciegos, para poder comer, recibir una cajita de comida, tenían que llevarle lo poco o mucho que tenían de valor. Cuando ya no había nada que darles, estos miserables llegan y le dicen, ahora necesitamos mujeres. Vamos, que vengan las mujeres y les damos comida. Había 7 mujeres en la ala de los conocidos nuestros. La mujer del médico le dice, bueno, ¿y yo qué hago? Le dice, vaya. La mujer consigue unos fósforos y se lleva unas tijeras grandes que encontró. Y se van las 7 mujeres, todas. Y estos delincuentes empiezan a manosearlas, a tocarlas. Y me perdonan, decía, esta está buena, esta está no sé qué, no sé cuántas. Y las vejaciones más terribles las propician con estas muchachas que estaban allí ciegas. Ellos también ciegos, pero tenían quien les llevaba la contabilidad. Un hombre que sabía braille, que era ciego de nacimiento, y él apuntaba todas las cosas que pasaban. Pues sí, cuando vuelven por las mujeres, la esposa del médico no se aguanta más y se va con las niñas que iban a ser abusadas, con las mujeres que iban a ser abusadas, y encuentra al jefe, se le va por detrás y le entierra las tijeras por la garganta. Y empieza este hombre a botar sangre a borbotones, se forma la tragedia, la sangre más grande, y empiezan los ciegos a amotinarse. Dicen, nos vamos. Ella tenía fósforos, queman el manicomio y logran todos salir a la ciudad. ¿Y qué encuentran en la ciudad? Escombros, suciedad, y todo el mundo era ciego. Todos, absolutamente todos eran ciegos. Ella los dirige, van y visitan sus casas. La mujer de las gafas, que era prostituta, va y visita la casa y se hospedan en la casa del médico. En la casa del médico se hospedan, ella les hace quitarse, desnudan todos, se lavan, aunque había muy poca agua, les toca tomar agua del retrete, del baño, que todavía tenía el tanque lleno, y ella va a un supermercado y por fortuna encuentra una bodega, como ella era vidente, y le lleva comida, pero no mucha. Todos muertos en las calles, podredumbre y todas cosas que él lo manifiesta con mucha inteligencia. Y como les dije, tenían que tomar agua hasta podrida, después encuentran un botellón de agua y empieza a llover. Y ellos se quitan la ropa que tenían y desnudos sienten la alegría y la felicidad de mojar sus cuerpos que ya estaban sucios. Y aquí hay una cosa que a mí me pareció impactante en la obra. La señora, la mujer bonita de las gafas, quitándose la ropa siente pudor. Una mujer que estaba acostumbrada a desnudarse con sus clientes, y ella siente pena de desnudarse a sabiendas de que nadie le estaba mirando.
Y así continúa, y el señor de la venda le dice a la mujer que la quiere, que vivan ambos, y empieza una especie de romance entre ellos los dos. Después buscan en la ciudad comida, y la señora alguna vez dice: yo voy a volver al supermercado a ver si hay más comida. Pero ya no había, y cuando ve los cadáveres le da una sensación terrible y se desmaya. El esposo que iba con ella, ciego, le dice: ¿qué te pasó? Dice: no, yo no puedo, no aguanto más. Y encuentran una iglesia, y entran a la iglesia, y allí hay una escena increíblemente hermosa, patética, pero que deja mucha enseñanza. Todos los santos, inclusive Jesucristo y María, y todas las imágenes, tenían vendas en los ojos. ¿Quién se las colocó? ¿Por qué? ¿Para qué? Saramago no lo dice. Habría que interpretarlo. La señora se desmaya, salen de la iglesia, se van para su casa, con poca comida, y uno de los ciegos se acuesta, y todo veían blanco, absolutamente blanco. Cuando empieza a ver una cosa negra, tinieblas, y dice: es que estoy dormido, pero estoy despierto. ¿Cómo voy a estar dormido si yo estoy despierto? Y empieza a ver, y todos los demás empiezan a ver, y en la ciudad todo el mundo empieza a recobrar la visión, y lógicamente pues hacen una fiesta toda llena de alegría y de felicidad. Más o menos este es el argumento de esta maravillosa obra. La obra, y Saramago escribe sin signos de admiración, sin guiones, sin comillas, y usa exageradamente la coma. Luego la obra hay que leerla con mucha atención, porque después de una coma cambia totalmente el panorama, pero sí sigue linealmente la obra. ¿Y qué podemos decir de esa obra? Haciéndole un análisis crítico mío, usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. La unión hace la fuerza. Estos ciegos se unieron y lograron sobrevivir de semejante tragedia. Y una cosa que me parece interesante es que Saramago nos dice que a veces la ceguera no es física, sino mental. Nosotros a veces vemos, pero somos ciegos. Y nos dice Saramago que nosotros no vemos con los ojos, sino con la mente. ¿Y cuántas cosas no vemos realmente? A veces nuestros políticos son ciegos. No ven que los niños están muriendo de hambre, no ven que hay mucha pobreza. Eso no lo ven ellos. ¿Por qué? Porque son ciegos a pesar de estar viendo. Y el mundo actúa como ciego. En lugar de gastar dinero para que los pobres coman más, compran armas, se roban la plata y muchas cosas. Saramago dice: la ceguera no existe, existen los ciegos. Debemos quitarnos las vendas. Nosotros tenemos que quitarnos eso que no nos deja ver. Y dice: la ceguera es también esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. Las lágrimas, ¿qué sentido tienen cuando el mundo ha perdido todo su sentido? Quien va a morir ya está muerto y no lo sabe. Sin futuro, el presente no sirve para nada. Es como si no existiera. Lo difícil no es vivir con las personas, es comprenderlas. Esos ciegos se comprendieron y pudieron subsistir. Los ojos no son más que unos lentes, como un objetivo. Es el cerebro quien realmente ve. Y finalmente esta famosa frase: creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que viendo no ven. Amigos televidentes, quitémonos las vendas y veamos lo que no vemos. Veamos y tratemos de arreglar este mundo que está tan difícil y caótico.
Muchas gracias.